En la larga historia del tópico de la Lost Media, con el cual a estas alturas estoy bastante seguro que muchos de ustedes ya se encontrarán familiarizados, existen toda clase de motivos que pueden llevar a que un material tal como una película quede terminantemente fuera de circulación. Casi siempre se trata de accidentes debido a una mala conservación o típicas disputas legales sobre distintos aspectos de la obra, y alguna que otra vez, dicha obstrucción proviene de parte de algún gobierno, bien sea porque el contenido atenta contra sus intereses o la imagen que desean mantener. Pero en el siguiente caso, tan atípico como puede ser, dicha intervención podría verse como necesaria o al menos bien justificada. Xie Jin fue en su tiempo uno de los directores de cine chino más importantes, con obras que trascendieron entre generaciones e incluso llegaron a traspasar fronteras, haciéndose un espacio en la saturada industria occidental. En 1997, lanzaría su obra más aclamada, La Guerra del Opio, un filme histórico que retrata los desazones que el tráfico de aquella droga provocó entre el gobierno chino y el Imperio Británico, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Esta película alega una importancia especial en la carrera de Jin, pues más allá de los elogios por la misma, el que se haya estrenado en un tiempo donde el gobierno de China mantenía un control estricto sobre las producciones de entretenimiento, el que fuese bien considerada por él mismo y pasara de inmediato a convertirse en un clásico obligado, no solo lo ayudaría a posicionarse aún mejor con la gente poderosa de su nación, sino que también ayudaría a olvidar cierto suceso abominable que había tenido lugar algunos años antes. En 1993, Xie Jin estrenaría El viejo y el perro, una historia dramática y personal que adaptaba una novela homónima, acercada más al cine tradicional que se estilaba por aquellos entonces. En esta película se nos ubica en el tiempo de la revolución cultural en una zona rural al noreste de China, donde un anciano solitario de buen corazón, que siempre está acompañado de su perro, de repente se ve involucrado con una mujer desasiada de aproximadamente 30 años, la cual le solicitaba comida, ya que provenía de una aldea que había sucumbido ante una intensa sequía. Esta interacción entre el anciano y la mujer deriva en una, un tanto presionada, hay que decirlo, relación amorosa entre ambos, donde el afecto revitaliza sus almas. Pero poco a poco, la nostalgia e insatisfacción de ella se hace presente, hasta que decide abandonarlo. El hombre entonces, sumergido en depresión, queda solo con la compañía de su perro, pero, de un momento a otro, por decisión arbitraria de la autoridad, se ve obligado a deshacerse del can, su único soporte emocional, hasta que al final de todo, el anciano queda en completa soledad, esperando la muerte. Se trata entonces de una historia sobria y de ritmo pausado, que explora las relaciones con un profundo énfasis en la introspección, la soledad y cómo ésta acecha con especial énfasis a un hombre mayor. A detalles más, detalles menos. Esto es un resumen de lo poco que se puede saber de esta historia, ya que la barrera del idioma y la información de un exitoso cortometraje del mismo nombre dificultan un poco llegar a conocer a total plenitud más cosas de la película. No obstante, algo que se llega a resaltar es el énfasis que este drama hace en la compañía de una mascota como lo puede ser un perro, llegando a ser por momentos el punto central del asunto. Es así que justo el trato con estos animales requirió ayuda especializada, una que de forma totalmente alucinante llevó a que la cinta fuese prohibida durante casi 3 décadas. La película, que empezaría su rodaje en marzo de 1993, requería de un acompañante canino que fuese lo suficientemente obediente para acompañar al actor en pantalla. Trabajar con animales siempre es una tarea difícil, tanto para la criatura en cuestión como para el equipo de filmación. Es entonces que Xie Jin y su gente contrataron los servicios de Sheng Peng, un adecuadamente reconocido entrenador de perros que tenía a decenas de ellos a su cargo. Se hicieron pruebas con varios de ellos, hasta que este perro de color amarillo sería seleccionado para aparecer a cámara. El peludo era dócil y algo obediente con desconocidos, al menos lo suficiente para quedarse quieto cuando se necesita. Aún así, resultando aún más fiel a las instrucciones de su dueño, en varias escenas que requerían una interacción familiar de amo y mascota, se le pidió a Sheng Peng que fungiera como doble de cuerpo del actor principal. Esto facilitó mucho las cosas. Peng estaba comprometido con su trabajo, e incluso Xie Jin le otorgó un breve cameo en alguna escena como agradecimiento, y esta mancuerna hizo que al cabo de unas cuantas semanas, más precisamente, en junio de aquel año, las grabaciones terminaran sin mayores incidencias. Unos meses después, cuando la película se estrenó, como cualquier otro trabajo de Xie Jin, fue un éxito inmediato, pero de forma inadvertida, toda la felicidad se vería interrumpida por una noticia escalofriante.
Al año siguiente, en 1994, Cheng Peng había sido detenido por la policía. El motivo: se trataba de un asesino en serie, el cual había arrebatado la vida de 6 personas desde 1990. Y no solo eso, sino que se había deshecho de los cuerpos dándoselos a comer a la jauría de perros que mantenía. Y de hecho, el perro seleccionado para la película fue uno de los que había devorado a dichas víctimas. La historia de Cheng Peng no dista mucho de la de otros criminales de su estilo. Nacido en 1962, era hijo único de un matrimonio próspero. Su padre, subdirector de un departamento gubernamental, y su madre, una abnegada ama de casa gentil, aunado a un cariño tangible del resto de sus familiares. Cheng siempre fue muy querido. Se tenían grandes esperanzas en él, y se le procuró la mejor educación posible. Sin embargo, siempre pareció querer dirigir su vida en el lado opuesto del orden establecido. Desde muy joven se volvió un chico problema, que golpeaba tanto a sus compañeros como a los maestros en la escuela, en una situación tal que incluso hizo que fuese expulsado de la secundaria. Una vez librado de los estudios, se dedicó a holgazanear, y tan pronto como a la edad de 17 años, fue encarcelado por el delito de robo. Cheng pensó que su padre intercedería y pagaría su fianza, cosa que no sucedió, haciendo que el joven quedara enclaustrado por al menos 2 años en prisión. Ese tiempo en la cárcel no hizo más que empeorar su actitud. Se volvió más arrogante, dominante, y no quiso volver a saber más de su familia. Poco tiempo después de ser liberado, en 1988, se casaría con una mujer que conoció gracias a los contactos de los que disponían sus padres. La relación nunca tuvo un buen momento. Ella era adicta al trabajo, y él no congeniaba con su visión del mundo, lo que los llevó a vivir separados durante gran parte del matrimonio. Y sería en este periodo que Cheng comenzaría a dedicarse a la crianza de perros. Tras cumplir 1 año de matrimonio, Cheng tendría una aventura con una estudiante llamada Xiao. Se conocieron en un viaje en tren mientras esta última se disponía a visitar la casa de sus padres. Tenía tan solo 23 años y era una típica jovencita alegre y extrovertida. Cheng desde el primer momento jugó sus cartas para acercarse a ella y convivir lo más posible. La joven terminaría aceptando tener una relación con él, pero tan solo en cuestión de días, las cosas terminaron mal. Cheng se aburriría pronto de compartir techo con Xiao y decidió acabar las cosas. Ella no podría superarlo con facilidad y se aferraría a continuar. Esto llevaría al hombre a planear cómo deshacerse de su ahora aborrecible amante. Pasado algún tiempo, ambos se verían de nuevo compartiendo un momento pasional. A la mañana siguiente, mientras Xiao se vestía y aseaba, Cheng tomó unos alicates de hierro y la golpeó en la cabeza múltiples veces hasta lograr aniquilarla. El momento tan salvaje dejó un charco de sangre. El sujeto entraría en sí después de dejarse llevar por sus impulsos, y sin tener muy claro cómo deshacerse del cadáver, lo arrojó al patio de su vivienda y dejó que sus perros se lo comieran durante varios días. Cuando quedaron solo los huesos, los enterró y se mantuvo con suma tranquilidad después de ello. De algún modo, nadie sospechó de él, y esto probablemente lo haría envalentonarse para repetir este mismo acto más adelante. Y es que pasa que Cheng, a criterio de su círculo cercano, era una persona confiable. Siempre actuaba con lealtad con sus amigos y se involucraba cuando se enteraba de que tenían problemas. Aunque vale decir que tampoco es que Cheng se desenvolviese con gente aceptable. Se sabe que en algún momento de 1990, él y algunos amigos se robarían un lote de escopetas y más de 2,000 cartuchos de munición. El hecho de disponer de armas lo hizo aún más temerario. Cuando un colega le platicó que tenía problemas con su jefe, se dirigió inmediatamente a amedrentarlo, pero por alguna razón no muy bien especificada, el tipo terminaría disparándole a un par de taxistas con su escopeta. Se cree que pudo ser para conseguir un vehículo donde escapar tras confrontar al jefe de su amigo, y aunque no pudieron encontrarlo, ante el ya presente problema de los 2 cadáveres de los conductores, optó de nuevo por llevarlos al patio de su casa y dejar que sus perros se encargaran de ellos. Un par de años después, en 1992, Cheng conoció a Liu, una chica dedicada a la contaduría. De forma orgánica comenzaría una relación, ante la cual la mujer terminaría frustrándose, al notar que Cheng no tenía intenciones de casarse, así que decidiría dejarlo, para retomar un compromiso con otro hombre que sus padres ya le habían presentado. Cheng no tomó bien esto, y aprovechando que Liu necesitaba dinero para poder empezar los planes de matrimonio, falsamente se ofreció a hacerle un préstamo. La citó en su casa, y terminaría matándola a tiros. Una vez más, deshaciéndose del cuerpo, dándoselo de comer a sus perros, pero en esta ocasión arrojando su cabeza
al techo de su hogar. La quinta víctima de Sheng se trataría de otra amante, una mujer casada presuntamente llamada Yu. El motivo en este caso es que había salido embarazada y él no quería hacerse cargo, así que fingió alegrarse por la noticia y al día siguiente, en circunstancias no tan bien detalladas, acabaría con ella con ayuda de su escopeta y arrojaría el cadáver a los perros. De aquí pasaría un tiempo hasta que el trastornado criminal acabara con otra persona. Este lapso coincide con su llamado para la película, aunque parece que la historia con su última víctima sería un poco más personal, ya que se trataba de un antiguo compañero de clases de secundaria, con quien ya había tenido altercados por temas de dinero, pero al enterarse de que éste se había hecho de una considerable fortuna, le ofreció una oportunidad de negocio que solo sería un pretexto para robarle, invitándolo a su casa, matándolo con su escopeta y siguiendo con usar a sus perros para liquidar la evidencia. Ahora bien, entre las fuentes consultadas para la elaboración de este video hay algunas discrepancias, como si Sheng fue arrestado en 1994 o hasta 1995, y tampoco queda muy claro cuál fue el punto clave que llevó a las autoridades a comenzar a fijarse en él, pero, según se cuenta, acorde a su actitud, el hecho de haber trabajado en una película con un director de renombre hizo que Sheng se comportara de forma ególatra y dijera cualquier cantidad de cosas más que cuestionables y sospechosas. Sea como sea, entre la seguidilla de personas desaparecidas y un sujeto extravagante que probablemente disfrutaba de amenazar de muerte a quien sea, pronto la policía terminaría llegando a su hogar para investigarlo. Y en ese mismo momento se encontrarían con todos los restos óseos enterrados en el jardín. No había forma de negarlo, y tampoco a Sheng le preocupó el asunto. Admitió los crímenes y confesó todo. Las autoridades detendrían al hombre, y como sería de esperarse en el panorama de la rígida China de los 90, su sentencia de pena de muerte se daría de forma rápida y tajante. Antes de morir, un periodista se acercó a preguntarle si no sentía pánico por la situación en la que se encontraba, en especial por los restos de sus víctimas, ante lo cual Sheng se limitó a decir: "No creo en fantasmas, ni en dioses". Aquí valdría aclarar que, al menos hasta donde pude apreciar, el hecho de que se tratara de una persona pública, o al menos involucrada en una obra popular, jugó para que las autoridades decidieran actuar de forma aún más incisiva. Sheng tenía 30 perros a su cargo, mismos que se acostumbraron a ser alimentados de restos humanos. Todos ellos fueron asesinados a golpes por las autoridades, pero el caso del perro que aparece en la película aparentemente fue mucho más singular, pues compartiría destino con su dueño, y ambos serían fusilados en 1995. Por desgracia, y como te fui adelantando a lo largo de este video, sería la película de Xie Jin la que terminaría padeciendo los efectos tan tumultuosos en esta historia. El viejo y el perro sería terminantemente prohibida en un intento del gobierno por defender a las familias de las víctimas, como una forma de acallar cualquier charla incómoda sobre el trasfondo de la cinta y guiar a la audiencia hacia los valores correctos. El culto en torno a todo este asunto, aunque se mantuvo en un nicho muy selecto, a su modo perduró en la mente de la audiencia china, pues más que la película en sí, las fotografías del detrás de cámaras del rodaje parecen ser el verdadero objeto de curiosidad y morbo, pues la idea de un desquiciado asesino serial paseándose como si nada y conviviendo con celebridades brinda un aura imposible de ignorar, y más llamativa que las escasas escenas que le fueron concedidas a Sheng. Con respecto a la prohibición, presuntamente esta se levantó en algún punto de la década de los 2010 y parece poder ser encontrada si te esfuerzas lo suficiente en hacerlo, pero aún parece existir algo de recelo con su distribución. Se sabe que el filme estuvo disponible en YouTube hace algunos años, pero fue retirado de forma súbita. Tratarlo como un caso entero de Lost Media podría ser inexacto, pero bien podría entrar en la categoría de cosas que prefieren que no sean fáciles de localizar. Al investigar sobre este caso, recurriendo evidentemente a fuentes chinas, es curioso cómo, fieles a sus ideas tradicionales, algunas personas piensan que la situación de Sheng deriva de padres negligentes, que no pusieron suficiente cuidado en evitar que se generara un sujeto tan sombrío. Es una visión que notoriamente difiere de lo que podríamos pensar en este lado del mundo. Después de todo, se trató de un sujeto ruin, que siempre vivió para sí mismo y se aprovechó de todo cuanto le fuera posible hasta el último momento. El caso de El viejo y su perro es entonces una de las historias más sombrías que se hayan suscitado alguna vez en el mundo del cine.
Antes de terminar, le mando saludos a quienes dejaron sus super gracias en los videos anteriores, los cuales son The One Freeman 13, quien dejó una generosa donación, Uri305, a quien aparte de su donación, agradezco de corazón el mensaje que ha dejado y le deseo lo mejor, y también gracias a Zero, Una Torteja y Gaby Cam. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una pequeña aportación. Muchas gracias por ver, espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.